Buenas tardes, saludos compañeros. Doctor Gilberto Zambrano, por acá la doctorante Vianney Lugo. Hoy en Políticas de Salud en el contexto venezolano y latinoamericano les estaré conversando sobre la teoría de restricción, una alternativa de gestión. Como bien sabemos, a lo largo de muchos años se han empleado muchas metodologías, procesos y proyectos a nivel de programas y políticas que contribuyan a mejorar los sistemas de salud, no solo para los pacientes, sino también para los trabajadores de la salud. Es por eso que es oportuno conversarles y darles a conocer la teoría de restricción, que fue creada en el año 1980 por el doctor en física israelí Eliyahu Goldratt, quien la define como una metodología para la mejora de los procesos que se centra en la identificación y corrección de las restricciones o causas de raíz de los cuellos de botella, también llamadas TOC. Está basada en el fenómeno de que los procesos de cualquier ámbito solo progresan a la velocidad del paso más lento. La manera de balancear el proceso es lograr acelerar ese paso, tratando de que trabaje hasta el límite de su capacidad con el fin de acelerarlo por completo. También son denominadas cuellos de botella, limitantes, eslabones débiles, y son ocasionados por la falta de recursos, capacidad, personal, materiales, entre otros. Fíjense que siempre se ha comparado el sistema productivo con una cadena, en donde se identifica el eslabón más débil de un determinado proceso y al arreglarlo puede fortalecer entonces ese proceso y gestión. El objetivo principal es ayudar a determinadas organizaciones a aumentar el rendimiento y guiarlas hacia la consecución de sus objetivos, abordando lo que son las restricciones mediante la mejora de sus procesos y entonces la optimización del uso de sus recursos. Como método en última instancia, pretende aumentar lo que son los beneficios y que las organizaciones sean más eficientes en la consecución de sus objetivos. Eso no es la principal misión de lo que son las teorías de restricción. Cuando hablamos de los tipos, como ya les dije, puede ser aplicada en diversas áreas. Sin embargo, en la tarde de hoy le voy a hablar lo que respecta a lo que es políticas y de recursos. Cuando se refiere a políticas, no es política como tal, aunque puede ser aplicada también, sino que en general se refiere a lo que son las reglas o modos de actuar que están limitando el alcance de la meta. Una restricción puede aparecer en cualquier momento y cualquier elemento puede estar presente, desde el proceso de planificación, en el proceso productivo y hasta en el proceso de implementación, incluso dentro del propio equipo del proyecto. Cuando hablamos de restricción desde el punto de vista de los recursos, puede haber presencia de menos recursos, herramientas o miembros del equipo como recursos humanos disponibles para un proyecto en comparación con lo que quiere o requiere un plan de gestión de recursos. En cuanto a su aplicación, podemos decir que cada elemento depende del otro y de alguna forma en el desempeño global del sistema depende de la interacción de todos los elementos del sistema, así como también su continua interacción con el ambiente. Fíjense que esto tiene mucha gran aplicabilidad en lo que es el sector salud. Con el desarrollo de la teoría de las restricciones, algunas organizaciones de salud la han aplicado para la solución de sus problemas, alcanzando excelentes resultados. La mayoría de estos han sido enfocados en el aumento de la velocidad de la atención del paciente, en el mejoramiento de la oportunidad en la atención y hasta en la seguridad del paciente. Además que también ha sido aplicado en el manejo de los recursos humanos y hasta en la facturación de lo que son los centros hospitalarios. Fíjense que en el año 1998 el National Health Service aplica la teoría de las restricciones con el fin de disminuir la lista de espera en el servicio de oftalmología, obteniendo en 2 meses una reducción de la lista de espera de un 10%. Quiere decir que se pueden obtener resultados a corto, mediano y a largo plazo. Todo depende de cómo manejes los recursos que tienes a la mano. Y depende de la restricción en la que se pretenda trabajar, del paso de enfoque en el que se encuentre y del tipo de herramientas que se utilice. ¿Cómo nosotros podemos identificar entonces una restricción en determinado proyecto, en determinada gestión? A través de 5 pasos de focalización que fueron propuestos
por Eliyahu-Goldratt, los cuales son identificación de las restricciones. Esto se refiere más que todo al punto de partida. Es comenzar por buscar lo que es el cuello de botella, el eslabón, nuestra limitante. Determinar entonces el elemento que funciona como una restricción. Por ejemplo, pudiera ser la persona o el proceso que está obstaculizando un proyecto. En lo que respecta a explotar la restricción o aprovecharla, se refiere que durante el paso 2 se aprovecha lo que es la restricción mientras usas todos los recursos que tienes a la mano. Uno de los beneficios de utilizar la teoría de restricciones es que te ayuda a minimizar cualquier necesidad. Si se resuelve con éxito la restricción en este paso, para que ya no sea entonces el factor limitante que se te presenta, eso se llama romper la restricción. Por ejemplo, si se establece un conjunto de pautas que se deben seguir y las cumpliste y te solucionaron entonces la restricción, ya rompiste con ella. Si no, entonces pasamos al tercer paso, que es la subordinación. Subordinación es cuando los elementos restantes deben subordinarse al funcionamiento de las restricciones con el fin de lograr un desempeño ordenado y eficiente. Quiere decir que en el paso 1 identificamos varias restricciones y tengo otras que siguen después de la principal. Entonces, subordinar significa que hay que asegurarse de sincronizar todos esos recursos que no sean una restricción al ritmo de la restricción del sistema de la que estamos trabajando. Se debe entonces tomar en cuenta que la restricción que se está resolviendo es el mayor cuello de botella, por lo que las demás son menos importantes. Entonces, en el paso 4 se eleva la restricción. Para lograr lo que son las mejores en los procesos, se debe buscar ampliar la capacidad de los elementos que provocan esa restricción. De ese modo se puede avanzar un escalón y productividad de eficiencia. Este paso es necesario solo si aún tienes que corregir la restricción. En este punto, si la restricción es un obstáculo grave, entonces se considera agregar mucho más recursos para solucionar lo que es el problema. Y en el paso 1, entonces una vez que se ha ampliado la capacidad de restricción, esta automáticamente deja de hacerlo. Sin embargo, es posible entonces que el segundo factor limitante ahora sea la principal restricción. Por ende, entonces es necesario volver al paso 1 y repetir el mismo procedimiento y así sucesivamente con todas las restricciones que se vayan presentando. Ahora bien, ¿qué sucede si no logramos identificar la restricción en el primer paso? Si es difícil establecerla, pero sabemos que hay algo que todavía nos está obstaculizando el proceso. Entonces se pueden también utilizar los llamados procesos de pensamientos, que lo que hacen es utilizar árboles de decisión, que lo que hacen es identificar la restricción principal de un proyecto o de un proceso. Es un modelo en forma de árbol, un mapeo o flujo o hasta un diagrama de flujo, que lo que hace es que incluye las decisiones de un proyecto y sus posibles resultados, que se ramifican en cada decisión. Entonces, luego de usar el árbol de decisiones y ya identificar la restricción, se pueden aplicar los 5 pasos de focalización para la toma de decisiones y resolver entonces la restricción que ya identificamos a través de estos procesos de pensamiento. Sin embargo, dichos árboles de decisiones tienen sus procedimientos y como le dije son flujos o diagramas de flujo, mapeos de flujo que se deben realizar para entonces lograr determinarlo y se plantean 3 preguntas. ¿Qué restricción necesitas cambiar? ¿En qué puedes convertir esa restricción? ¿Y cómo puedes cambiar esa restricción? Entonces, en el planteamiento de qué restricción necesitas cambiar, se debe realizar el árbol de realidad actual. Ese no es más que entonces los problemas los vas a ver como síntomas donde tú estás buscando la causa. Si estás lidiando con varios problemas, realizas el árbol como especie de un diagrama de causa y efecto para así entonces identificar la raíz del problema, que en este caso sería tu principal restricción. Iríamos entonces al árbol de la realidad futura,
que nos plantea en qué puedes convertir esa restricción. Este árbol muestra cómo deben verse los procesos de un proyecto ideal. Al comparar este árbol con el de la realidad actual, puedes identificar lo que actualmente no está funcionando y convertir entonces los problemas en soluciones. Pasamos entonces a lo que es la nube de evaporación, que nos dice cómo puedes cambiar esa restricción. La nube se refiere más que todo a la resolución de los conflictos que se puedan presentar. Traza un mapa de los procesos que no tienen una solución clara. Por ejemplo, vemos allí en el número 1 que dice, ¿qué me gustaría tener? Sería el efecto deseable. En el paso 2, ¿qué necesito tolerar? O sea, que es el efecto indeseable. En el paso 3, fíjense que responde la misma interrogante que en el número 4, solo que respectivamente al efecto que tú quieras buscar. La interrogante que se plantea es ¿qué necesidad está tratando de satisfacer este efecto deseable? O sea, ¿qué busco yo con este efecto deseable? En conjunto me llevan al objetivo de la nube, que me produce lo que se denomina una inyección. Una inyección es lo que puede romper con la validez de los supuestos, es lo que me puede dar hasta la solución de ese conflicto, que en este caso dice el objetivo que ambas necesidades tratan de satisfacer. Sin embargo, estos tres árboles están correlacionados, porque entonces este objetivo de la nube me produce lo que es una inyección, que si volvemos un poco hacia atrás, recordamos que en el árbol de la realidad futura nos hablaba de una inyección. Este a su vez lo comparamos con el árbol de la realidad actual, que nos va a generar entonces la raíz del problema, que es la restricción como tal. Entonces, ya una vez identificada la restricción con el árbol de decisiones, podemos entonces aplicar los 5 pasos de focalización planteados por el Leo Goldar, quien entonces nos va a llevar a la resolución de estos problemas y entonces acelerar los procesos y llegar al cumplimiento de la meta que nos propusimos. ¿Cuáles son los beneficios generales de la teoría de la restricción? Obviamente una reducción de tiempo, porque vamos a trabajar en conjunto en identificar el eslabón más débil. ¿Cuál es nuestra limitante? ¿Cuál es nuestra restricción? Trabajar de una vez y usar todos los recursos en ello. Va a mejorar mucho más la capacidad, mejoras en operación y en procesos, porque nos vamos a plantear diferentes procesos para resolver ese eslabón débil. Va a haber una reducción de inventario, porque mientras trabajemos ya en la idea principal o en la restricción principal, entonces vamos a tener menos gastos porque ya sabemos cuáles son los recursos que debemos emplear. Muchísima mejor comunicación, o vamos a obtener una comunicación mucho más efectiva, va a haber aumento de la demanda, reducción de los riesgos, mejora en la toma de decisiones, lo que causa entonces cambios de proceso y nos lleva a nuevas reglas y políticas de optimización. Entonces podemos decir en conclusión que la teoría de las restricciones es una excelente alternativa de gestión para emprender acciones que permitan entonces analizar el sistema bajo esta metodología e intervenir de manera oportuna, impactando y estimulando a trabajar en la búsqueda del mejoramiento continuo para el establecimiento de un sistema efectivo de gerencia. Y como ya les mencioné, esta teoría de restricción ha sido aplicada y se ha estado buscando aplicar en todo lo que son los sistemas de salud, y donde ha sido empleada ha dado muy buenos resultados. O sea que realmente la teoría de restricciones es una muy buena alternativa de gestión, sobre todo en el campo de la salud y en las políticas de salud. Fíjense que Leo Goldratt dice que en todos lados el mejoramiento ha sido interpretado como sinónimo de ahorro de costos. La gente se concentra en reducir el gasto de operación como si fuera el indicador más importante. ¿Qué nos quiere decir? Que a veces nos centramos en que el problema principal es que, por ejemplo, como dice Leo Goldratt, es el dinero, y cuando nos sentamos y hacemos entonces la teoría de restricción aplicando los pasos de focalización, nos damos cuenta que hay otros factores limitantes que son mucho más primordiales, trabajar en ellos, donde podemos aumentar los recursos y obtener los mejores resultados. Siempre trabajando en conjunto y en equipo bajo un mismo fin.
Gracias por su atención y por acá les dejo la bibliografía empleada en dicho seminario y en dicho artículo. Que tengan buenas tardes.